¿Todo? Hola, hola. Sí. Sean bienvenidos entonces a una nueva edición de Todos a la Cueva. Creo que ya es el cuarto capítulo de esta historia. ¿Quinto? ¿Estás seguro que es el quinto? Bueno, quinto capítulo de esta historia. Si todos me hacen el 5 de atrás, así que es el quinto capítulo de la historia. Así que bueno, mi nombre es Lautaro Pérez. Los acompañamos hasta las 14 horas. Y vamos a estar en este momento hablando con la doctoranda Cecilia Beatriz Díaz. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Ya podemos decir, aunque no hayamos almorzado, sí, se puede. Sí se puede. Sí se puede, por supuesto. Bueno, la verdad empezamos un nuevo programa. La verdad que hoy con una semana muy movida, muy intensa, Muy en convulsionada. noticias. Y uno podría decir casi definitoria de lo que va a ser el 2018. Sí. Sobre todo en términos de composición política, de conflictos. Bueno, de hecho se estuvieron decidiendo varias cosas, como por ejemplo la conformación del Congreso. Exacto, Tanto en Senado como en diputados se estuvieron ya repartiendo los bloques, pero no voy a continuar hasta no presentar a nuestro especialista en economía política, Emiliano De Lucci. Emiliano, ¿cómo dice que le va? Muy bien, contento. Contento que está Cecilia de vuelta entre Exacto. nosotros, que me costó reemplazarla, un trabajo Duro y complicado, arduo. un trabajo complicado, pero nada, muy bien para arrancar con todo. Sí, tenemos varias noticias, ¿no? Para el día de hoy. Fue una semana, bueno, todos saben, ¿no? Lo que pasó con el juez Bonadío y lo que fueron las diferentes prisiones preventivas de, bueno, Zanini y varios ex funcionarios kirchneristas y obviamente el pedido de desafuero de Cristina Fernández. Sobre este tema vamos a tocar igual varias aristas, ¿no? No solamente vamos a hablar de lo que es obviamente lo judicial, digamos, lo que se sabe lo que está clarísimo en este sentido, sino también las aristas mediáticas, ¿no? ¿Para qué funciona, digamos, todo este tema? Y justamente, bueno, vamos a estar en diversas entrevistas y también vamos a estar tocando otros temas, pues varias cosas, como por ejemplo la conformación del Congreso. Exacto. Tanto en Senado como en diputados se estuvieron ya repartiendo los bloques, pero no voy a continuar hasta no presentar a nuestro especialista en economía política, Emiliano De Lucci. Emiliano, ¿cómo dice que le va? Muy bien, contento. Contento que está Cecilia de vuelta entre Exacto. nosotros, que me costó reemplazarla, un trabajo Duro y complicado, arduo. un trabajo complicado, pero nada, muy bien para arrancar con todo. Sí, tenemos varias noticias, ¿no? Para el día de hoy. Fue una semana, bueno, todos saben, ¿no? Lo que pasó con el juez Bonadío y lo que fueron las diferentes prisiones preventivas de, bueno, Zanini y varios ex funcionarios kirchneristas y obviamente el pedido de desafuero de Cristina Fernández. Sobre este tema vamos a tocar igual varias aristas, ¿no? No solamente vamos a hablar de lo que es obviamente lo judicial, digamos, lo que se sabe lo que está clarísimo en este sentido, sino también las aristas mediáticas, ¿no? ¿Para qué funciona, digamos, todo este tema? Y justamente, bueno, vamos a estar en diversas entrevistas y también vamos a estar tocando otros temas, pues hubo otros temas en la semana, aunque no parezca, porque la verdad que tapó todo el tema de Bonadío, como por ejemplo la aparición de una nueva nieta, la nieta 126, que nos pone, por lo menos a mí me pone muy feliz. Y seguramente estaremos hablando de otros temas, como por ejemplo lo que es la designación de la hermana de Triaca, ¿no? En su momento, y varias entrevistas. Pero bueno, no quiero continuar sin anunciar las redes, porque si no ya me estoy olvidando. Tenemos Twitter con @todosalacueva, en Instagram es todoscueva, perdón, en Twitter dije @todosalacueva y es todoscueva. Todoscueva, @todoscueva en Instagram, @todoscueva. Nos pueden encontrar en Facebook en la página Todos a la Cueva. Exactamente, y Cecilia no me deja tomar un traguito de Bueno, esta sigo. gaseosa, así que digamos la página de la radio, por favor, así yo puedo beber La unos página de la tragos. radio, bueno, sinceramente me lo olvidé. Es exaradio.soundartstudio.com y La idea es que no tome. el Facebook de la radio y todo eso. Estamos complotados para impedir a Lautaro Ahí está. poder... Claro, que se hidrate, Es que hace un poquito, yo les cuento a todos, ¿no? Ya es de público conocimiento, pero odio mucho el verano, la paso muy mal y necesito refrescarme así constantemente porque si no sudo como un cerdo, así básicamente. Bueno, bien, frente a tamaña confesión, sí. El punto es que también por las redes nos pueden mandar mensajes y por supuesto a partir del día domingo empezamos a subir ya lo que tiene que ver con los fragmentos del programa para que lo puedan revivir o de algún modo, si se perdieron alguna parte, volverlo a ver.
Exactamente. Y justamente ahí pueden entrar, digamos, a través de nuestro canal de YouTube, que es también, si lo buscan ahí en YouTube, es Todos a la Cueva, y pueden recorrer y recordar viejas bueno, no tan viejas entrevistas, ¿no? Porque es un programa relativamente Entrevistas, nuevo. columnas. La columna de Nati, que estuvo muy buena la semana pasada. Exacto, de Natalia Palomo, sobre política. Después, bueno, las entrevistas con distintos especialistas. Tundis tiró la primicia de que el Frente Renovador no acompañaba. Claro, exactamente. Exactamente. Eso dijo Mirta Tundis en su momento, que inclusive Sergio Massa ya había avisado antes de la campaña que no iban a acompañar ninguna reforma del Estado, ¿no? Por parte del Frente de un País, que recordemos que al día de hoy tiene una composición de 20 miembros en diputados y no tiene senadores. Así que, digamos, después de lo que fue en 2013 del Frente Renovador y eso, es como que ahora está medio pertrecho. Va el en asunto. picada. Sí, lo raro es cómo se han perdido esas principales figuras del Frente Renovador, que por lo menos en la última semana no se los escuchó, ¿no? No. Digamos, el caso de Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Margarita, Graciela Camaño, ¿no? A Margarita en mitad de campaña me parece que le hicieron la cruz en el Frente Renovador. Es Creo muy posible. que esperaban un caudal de votos diferente o una recepción mediática diferente de Margarita, y cuando vieron que no pasaba nada, la excluyeron. Creo que en las últimas publicidades hasta decía solamente Sergio Massa. Claro, no aparecía. No, incluso recuerdo algún spot que ni siquiera aparecía Sergio Massa, sino que decía, bueno, algún día vas a ganar vos, algún día, bueno, pero algún día, ese día no incluía el día de la victoria de Massa. Claro, Es raro. Porque recordemos que Margarita ya ganó, ¿no? Entonces, Claro. sí, el spot en ese momento de Sergio Massa implicaba eso, ¿no? La clase media. Pero bueno, estamos en comunicación con... No, bueno, no estamos en comunicación con nadie, entonces pues se acaba de caer directamente la línea. Así que bueno, seguimos comentando. El espacio de Margarita, el espacio simbólico que ocupaba Margarita, se lo terminó comiendo Carrillo. Eso fue lo que pasó, ¿no? Por eso... Claro, y lo que pensaba, en estos días en donde salió justamente lo de Bonadío, hace 2 o 3 días, no escuché a Stolbizer, o por lo menos yo no la escuché y no la vi en ningún lado. No sé hubo, si ustedes no la hubo vieron. grandes declaraciones públicas de ese lugar, digamos, de ese partido. Salió Alberto Fernández con un Claro. apoyo, en este caso a Cristina Fernández de Kirchner, y Felipe Solá también en esa misma línea, dando cuenta del peligro, ¿no? Cuando el Poder Judicial de alguna manera está definiendo cuestiones que ya fueron determinadas por la voluntad popular. Perfecto, ahora sí, entonces estamos en comunicación con Natalia Aruete, doctora en comunicación social, No, en ciencias sociales. En ciencias sociales. En ciencias- Investigadora del CONICET. Exacto. Y una muy buena profesora, hay que decirlo. Y bueno, y se especializa, sus temas de investigación tienen que ver con los estudios de agenda mediática, es decir, cómo se construye sentido sobre determinadas noticias, cómo se abordan, el uso de fuentes, y últimamente se está dedicando sobre todo a cómo se construye esas noticias a través de las redes sociales. Así que bueno, te saludamos, Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por brindarnos unos minutos en estos días que son bastante convulsionados, por ejemplo. Pero sí, queríamos hablar con vos. O sea, estuvimos viendo en distintas redes sociales, etcétera, cómo el tema, ¿no? de las prisiones preventivas y el pedido de desafuero de Bonadío para con Cristina fueron tapando otros temas en agenda en la semana, como por ejemplo lo del submarino Ara San Juan, como por ejemplo la reforma previsional, que se está por votar en menos de 15 días en diputados, y cómo se van acallando diferentes otros temas, como por ejemplo también lo que pasó con la represión en el sur, en donde ya se encontraron que solamente hay casquillos de que las fuerzas policiales y no hay ningún tipo de indicio de que haya habido un ataque de parte de las movilizaciones que hubo en ese momento en el sur. Pero bueno, queríamos hablar, enmarcar en todos estos temas, a ver cómo funciona en ese sentido la agenda mediática para tapar justamente otros temas. Mira, primero, gracias por los halagos y gracias por la amable presentación, que uno empieza a hablar y se olvida de estos detalles que no son detalles, no son menores, y siempre se agradece. Digo esto porque en realidad lo que viene es ciertamente complejo de expresar. Voy a intentar ser clara, pero como mecanismo y como configuración es difícil de explicar, porque no hay un... ¿Se cortó? No escuchamos. Bueno, se cortó la comunicación entonces, o por lo menos yo no la escucho en este momento a Natalia Aruete.
Bueno, ahora la volvemos a contactar, pero bueno, seguimos entonces con el tema del día que es... Apareció en redes sociales un estudio muy interesante que marcaba que los temas, las menciones de temas en redes sociales, y es impresionante como ahora San Juan y represión tenían una posición bastante interesante y constante con el correr de los días, lo mismo la represión en el sur, y cuando se larga el... Bueno, continuamos, perdón, que te tape Emiliano. Y cuando se larga el... Bueno. Estamos ahí con inconvenientes técnicos, pero seguí nomás, Emiliano. Cuando se larga el tema de las prisiones preventivas, se dispara, digamos, aumenta muchísimo la mención de las prisiones y se come todo lo demás. Bueno, ahí estamos de vuelta con Natalia. Nati, nos estabas contando que era muy complejo de explicar, digamos, cómo se va de esa configuración de la opinión, sobre todo en redes sociales, ¿no? Sí, es complejo de explicar ¿por qué? Porque depende desde donde uno lo mire, ¿no? Yo parto de la base de que no hay ninguna realidad por fuera de la construcción que se hace subjetiva y colectivamente de esa realidad. Dicho esto, que es muy complejo de entender, digamos, y es muy abstracto y es hasta muy casi fenomenológico, lo que creo es... Bueno, se volvió a cortar ahí la comunicación con Natalia, pero bueno, ahora volveremos a intentarlo nuevamente, pero sí, continúa Emiliano, por favor, con lo que estaba comentando sobre el estudio de las redes. No, en eso es básicamente cómo un tema se come prácticamente todos los demás. Básicamente Sí, eso. porque recuerdo que realizó Luciano Galup, realizó una serie de gráficos en donde se mostraban en las redes, sobre todo en la red social Twitter, cómo avanzaba, digamos, las réplicas y los comentarios, sobre todo el día 7, que fue lo de Bonadío para con Cristina, y cómo a medida que, se ve en el gráfico, claro, cómo a medida que avanza ese tema, los otros van bajando directamente. Está clarísimo, por ejemplo, en el gráfico que en este momento estoy recordando, con respecto al tema de Lara San Juan, que hace poco, el día de ayer, en realidad hace unos minutos nomás salió un nuevo parte, pero en el día de ayer fue el parte y fueron nada más que 3 periodistas a escuchar el parte, cuando estábamos acostumbrados a que sea un tema de importancia nacional y que todos los medios por lo menos lo Sí, cubrieron. un tema casi de cadena nacional cuando no hubo una cadena nacional oficial, Claro. ¿no? Digamos, de alguna manera se estructuraba de acuerdo a las novedades, a los comentarios de las víctimas o mejor dicho, de los familiares de la tripulación. Fue bastante, digamos, intenso esa presencia del tema del submarino y después va cayendo, pero también otros temas empiezan a cobrar relevancia quizás por protagonistas que uno diría, bueno, no está dentro de lo supuesto, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con las declaraciones de Susana Jiménez en lo que sería un medio tradicional como el diario Crónica, dando cuenta de que no estaba de acuerdo con bajarle las jubilaciones, digamos, sobre todo en la jubilación mínima, y cómo eso tuvo una repercusión quizás mucho más potente que la opinión de muchos opositores, ¿no? Claro, que uno no espera quizás que Susana Jiménez, que es demasiado oficialista, salga a decir este tipo de cosas. Pero sí, por eso para mí tienen, además de que sea Susana Jiménez, al ser cuasi oficialista en ese sentido, también da para que impacte de más con respecto a estas declaraciones. Es claro que era una semana muy difícil para el gobierno, porque se combinaron muchos temas que los perjudicaban. Esto de Susana me hace acordar, pensándolo en lógica más millennial, más de ahora, que es como una influencer, ahora se denomina influencer a las personas que mediante redes sociales o mediante sus opiniones se ramifican. Eso está estudiado también, por eso hay empresas que les pagan para publicitar determinadas cosas. El hecho de que Susana haya tirado esta enunciación lo afecta. No es tampoco que le mueve la agenda, pero lo afecta. Y en esto ellos están bien medidos. Recordemos las dos entrevistas de Cristina, una con Novarecio y una con Rosín. En las dos entrevistas de Cristina, antes hubo detenciones y hubo hechos que modificaban la agenda. Exacto, bueno, estamos nuevamente al aire, la tercera vez, Nati, esperemos que no se corte esta vez. A ver, lo vamos a lograr, de alguna forma lo vamos a lograr. Las comunicaciones del siglo XXI, es así. Sí.
Bueno, entonces lo que les decía es, no hay hechos por fuera de lo que nosotros definimos como lo que ocurrió. Entonces, no es posible que los medios por sí solos tapen o hagan aparecer un tema sin que eso tenga resonancia en la población que lo acoge, ¿no? Los medios no influyen sobre una tabula rasa y no tematizan en un vacío social. Entonces, lo que quiero decir es, a ver, lo de Bonadío tapa lo de Lara San Juan. En realidad no sé si tapa lo de Lara San Juan, porque lo de Lara fue un caso bastante institucionalizado, con víctimas institucionalizadas. ¿Sí? Esas víctimas no es posible tapar. Sí es posible no tematizar y no generar movilización social, movilización discursiva, movilización comunicacional alrededor del conflicto mapuche, que por cierto, además, se cerró discursivamente en términos oficiales, independientemente de lo que se está pudiendo rastrear en términos concretos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, está clarísimo. Entonces no es solamente que se tape o no se tape, sino cómo se configura discursivamente una cuestión. Bien, ¿y cómo impacta también esos preconstruidos, ¿no? Respecto, sobre todo en esta cuestión de la cuestión mapuche y el caso Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ¿cómo ves vos el tema de la construcción del enemigo, ¿no? Que es algo como también dicotomizador dentro de la opinión pública, de decir, bueno, o estás con nosotros o estás con los terroristas, ¿no? No sé, toda esta cuestión del RAM. Mira, yo ahí veo como dos mecanismos y veo dos mecanismos en términos discursivos y después voy a hacer un insert respecto de lo que he visto en las redes sociales que se adosa, pero que no es exactamente lo mismo lo que quiero decir. A ver, lo de la construcción del... ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Estás ahí, Nati? Se cortó nuevamente. ¿Nati? No. No, bueno. Bueno, se cortó Se nuevamente, cortó. Entonces no tenemos más a Natalia Aruete al teléfono. Pero yo lo que, continuando, ¿no? Un poco con lo que habíamos hablado antes con Emiliano, pensaba, yo creo que era una de las personas que creía que el gobierno se manejaba muy bien comunicacionalmente. Y lo sigo sosteniendo. Ahora, cuando uno ve lo que pasa con el submarino de la San Juan, en donde no hay un comunicado oficial por parte del presidente, en donde como dice Natalia, se institucionaliza la comunicación por parte de la Armada y que el ministro Aguad, digamos, dice 2 o 3 cosas y nada más, uno ve que ahí como que ante los problemas se les complica, por lo menos. Ahora, cuando la comunicación es contra la oposición, para mí es cuasi perfecta en ese sentido. Ahora, cuando las papas queman, se les complica. Puede ser, yo lo que veo es que largaron muchas encuestas con respecto al submarino en la que las opciones eran de quién cree que es la culpa, de la Armada, del gobierno o de ambos. Generalmente estaba parejo, pero creo que el objetivo es que cada vez más gente identifique el problema con la Armada. Por eso la cara que se tiene que ver es la cara de alguien de la Armada. No sé si funcionará o no, creo que no les funcionó, no les terminó de cerrar. Y por eso ahora se lanzó todo este dispositivo. Hubiese estado bueno quizás que Cristina, cuando habló ayer, hubiese hecho al menos una mención a los 44 submarinistas. Creo que hubiese traído a la agenda el tema radicalmente otra vez. Es cierto, hubiera sido importante eso, pero sí, o sea, siguiendo con todo este tema, yo lo que veo, por lo menos, cuando sale Balbi, digamos, a hacer todos los anuncios una vez por día, para mí lo que van a hacer es dejan morir un poco el tema de a poco y en un momento, cuando se necesite, van a saltar las cabezas de la Armada, digamos, a volar, ¿no? Van a Supongo volar. que están esperando también que pase algo, que encuentren, que tarde o temprano tienen que encontrar el submarino. Quizá eso, porque por ahora no hay noticias, digamos, que se encuentre, inclusive en las últimas horas se había como encontrado algo, pero a través de los submarinos rusos, pero ya se descartó que no. Los rusos no bajaron 2 veces. No sé si se descartó hoy a la Sí, mañana. se Hoy a la descartó mañana ya, se descartó. Habían bajado 2 veces, pero tampoco informaban bien qué era lo que habían encontrado. Es que no sabían qué era y ya el comunicado del mediodía era que no era, digamos.
Pero sí, yo lo que creo es que quizá cuando se termine de votar lo que es la reforma previsional en diputados y haga falta otro tema para taparlo, quizás ahí sí hagan saltar las cabezas de la Armada o las cabezas comunicacionales en ese sentido, porque van a necesitar algún tema nuevo. Es que de algún modo yo creo que la opinión pública o, digamos, o la gente común está preocupada por otras cuestiones. Me parece que hay otra. Primero que es diciembre, y de por sí ya diciembre pone, por lo menos de los asalariados, los que, digamos, tienen una clase media acomodada de alguna manera, están pensando en las vacaciones o en las fiestas, digamos, o las fiestas de fin de año, ¿no? Claro. Entonces hay como otro clima y por otra parte tenés sectores que, bueno, están preocupados en realidad porque no saben si van a venir sus pensiones, si en vez de vacaciones le van a extender un tiempo de suspensión durante algún mes más. Después está la situación de los despidos en el Estado, que es un aspecto... Sí, otro diciembre más y otro diciembre con finalizaciones de contrato, despidos... Exactamente, etcétera, que alcanza no solamente a la parte ministerial o, digamos, institucional del aparato burocrático, sino que después se empieza como una cascada en las distintas, digamos, dependencias, como puede ser, o uno puede pensar, a ver, el Ministerio de Educación, pero después están las universidades, o lo que pasa en los institutos de investigación en el caso del presupuesto en ciencia y tecnología. La verdad que se vuelve como muy, muy complejo desde muchos aspectos. Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema del día y de la semana. La búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo no se detiene y anunciaron la recuperación de la nieta 126. Muy buena noticia. Esta chica se llama Vanessa. A su mamá la secuestraron durante la dictadura cuando la señora estaba embarazada de 8 meses. Ella nació en enero del 77 y fue ella misma la que se terminó acercando para averiguar por su verdadero origen. Estoy feliz. Feliz es la palabra. Estoy plena. La sensación fue muy distinta de pensar que había sido abandonada, regalada, vendida, a sentir que fui una persona muy, muy querida, que lo soy, muy deseada, muy buscada y que tengo una familia hermosa y que tengo una abuela, no lo puedo creer. Con 40 años tengo una abuela. Es una genia, es una genia. Hoy pude hablar con ella, es una genia. Ya la quiero. Perfecto, y escuchábamos entonces una de las noticias de la semana que por lo menos a mí me deja muy contento, que es la aparición de una nieta más, que es Adriana Cosentino. Y lo que parecería ser es que está bastante centrada, Adriana, ¿no? No sé si lo escucharon. Sí, bueno, las declaraciones. obviamente que estos casos tienen como historias muy particulares. Ella dio una entrevista en Página 12 muy interesante donde ella cuenta cuál es el... Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando hay nietos restituidos, o mejor dicho, restitución de identidades, los comportamientos o los modos de llegar a la pregunta de quién soy y después acceder a esa respuesta genera todo tipo de reacciones, digamos. Hay algunos que deciden no acercarse a la familia, digamos, que los estaba esperando, y hay otros que tienen como que el ciclo termina de cerrar a partir de ese ADN. Quizás en este caso tuvo que ver un poco con eso, ¿no? Es el caso de una chica que tuvo algunas sospechas, quizás de manera anecdótica, de que era adoptada. Y después, una vez que murieron sus padres, habló, digamos, de manera, una conversación cotidiana con una de sus tías, y ahí ella empieza a notar que hay ciertas dudas sobre su origen, y a partir de ahí empieza como un camino donde sus amigos le ayudan a presentarse abuelas y empezar a buscar, ¿no? Y tener en cuenta también un caso que me parece que es interesante de recalcar, que es ella cuando hace el primer análisis le da negativo. ¿Por qué le da negativo? Porque faltaban las muestras de sus familiares. Claro, no estaban las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Exacto, entonces le daba negativo. Entonces, bueno, después se sumaron esas muestras y la llamaron con que había coincidido su examen con esta familia. Y bueno, entonces nos encontramos con una adulta de 40 años que encuentra Su identidad. que se encuentra con una abuela
Así que, bueno, digamos, y con toda una familia esperándola, y ella de algún modo ahí, a partir de ahí, empieza como a cerrar ciertas cuestiones de su infancia, también de la cuestión de sus padres, ¿no? Cómo ella llega a la casa de sus padres, que tiene sus padres, digamos, de adopción, que, bueno, es parte de un sistema de tráfico de bebés porque sus padres la compran, ¿no? Sin saber de dónde venía, ¿no? Eso ella siempre lo recalca, que digamos no era parte del sistema, digamos, de genocidio, pero sí de otro sistema de la venta de bebés, que lamentablemente sigue existiendo, más allá de estas cuestiones, ¿no? Y que bueno, digamos, había sido de alguna manera un hijo deseado por esa familia que la adopta, pero que bueno, con el tiempo ella supone que la familia se da cuenta que su origen tiene que ver con el sistema represivo de la última dictadura militar. Sí, era como mencionaba recién, para mí algo fundamental, ¿no? Es el Banco Nacional de Datos Genéticos, en donde no es el único caso, porque en muchos casos pasa que toda la teoría, digamos, daría a parecer que esa persona puede ser hijo de militantes desaparecidos, etcétera, pero que obviamente al no ir las familias a dejar esos datos justamente genéticos, se complica, digamos, justamente encontrar nuevos nietas y nietos. Recordemos que Adriana es hija de Eduardo Garnier y Violeta Graciela Ortolani, que bueno, obviamente ambos están desaparecidos. Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976, que tenía 8 meses de embarazo en su momento, y que Edgardo, dicen que, en palabras de Estela, que buscó por todos lados obviamente a su mujer hasta que el 8 de febrero del 77 también fue secuestrado. Pero sí, la verdad, a mí por lo menos fue uno de los temas que más me puso contento en la semana, y también está muy vinculado a lo que pasó la semana pasada con la resolución que estuvimos hablando acá de la causa ESMA 3, ¿no? Que la verdad también es algo... Y también, bueno, hay como en todas las cosas, ¿no? Esta semana tuvimos esta muy buena noticia, pero al mismo tiempo salió un fallo de excarcelación a uno de los obstetras, ¿no? De la ESMA. Entonces, bueno, de alguna manera es como que evidentemente esto nos evidencia de algún modo que todas las luchas populares siempre tienen estos idas y venidas, y que también dentro de las instituciones todo lo que creemos que ya está sólido y seguro no lo tenemos. Entonces, bueno, son estas cosas que ocurren en el Poder Judicial. Se va a empezar a tensionar cada vez más. Ahora hay un lobby muy fuerte desde que asumió Cambiemos, del diario La Nación principalmente, pero bueno, el 2x1 fue... Hay otras instituciones que presionan constantemente con editoriales y para que esto se empiece a revertir, como bien decía Cecilia, algo que creíamos sedimentado, nunca lo está tanto, ¿no? Ningún cambio es para siempre, ninguna conquista es para siempre, siempre hay que estar avivándola, reactivándola. Y no me quiero olvidar un pequeño detalle con respecto a lo que decía Ceci apenas empezó, de las diferentes reacciones que tiene cada una de las personas que es restituida o que descubre su identidad. Quiero recomendar creo que es un documental, un informe, es de Jorge Lanata, se llama La Grieta, y está hecho antes de todo esto, salió con el diario Perfil. Si no me equivoco, es entre el 99 y el 2002, Lanata entrevista a Eve, entrevista a Estela, no recuerdo a quién más, y entrevista a algunas personas que han recuperado su identidad y demuestra cuáles son las reacciones de cada uno. Y en ese momento, cuando no estaba harto de la dictadura y cuando hablaba que ese problema era un problema que teníamos que resolver sí o sí, para a partir de ahí empezar a mirar al futuro. Salió con Perfil, búsquenlo, creo que no está en YouTube, yo lo tengo en formato DVD. Si lo llego a encontrarlo, lo subo. Hay que compartirlo. Lo compartimos después exactamente, en el Facebook de Todos a la Cueva. Y nosotros dejamos por ahora acá, luego continuaremos con otros temas y nos vamos con Los Pericos y Sin Cadenas.